Bueno, hermanos, muy buenos días nuevamente. Unas breves indicaciones. Vamos a tener nuestra breve meditación esta mañana y posterior a eso vamos a tener nuestro tiempo de bautismos de este día. Entonces les vamos a pedir por favor que después de que termine la meditación, nuestros hermanos que se van a bautizar pasen de este lado, se preparen con sus aditamentos que tienen, y los hermanos que me van a apoyar también de este lado pasen para que podamos organizarnos. Después de la meditación les pedimos si pueden voltearse un poco de este lado para que puedan ver y podamos todos gozarnos en lo que el Señor está haciendo. Solo quería darles ese breve anuncio para poder acomodarnos en cuanto termine la meditación, hermanos. Pues esta mañana continuamos con nuestras meditaciones de este libro de Reyes, en su segunda parte, el capítulo 21, y continuamos en la historia de la redención, y hemos venido viendo el trato que Dios tiene para con su pueblo. Ustedes recordarán que el pueblo del norte o el reino del norte ha sido ya llevado cautivo por causa de su pecado. Y aproximadamente después de que el pueblo del norte es llevado cautivo, pasan 150 años en que el pueblo del sur también sea llevado cautivo. El día de hoy nosotros continuamos viendo la historia del pueblo del sur, del pueblo de las tribus de Judá y de los benjamitas, que estaban establecidos en la zona de Judá y de Jerusalén. Y lo que estamos viendo, hermanos, desde capítulos atrás, desde la vida de Acaz, es un declive drástico del pueblo, del pueblo del reino del sur. Como nos comentaba nuestro hermano Víctor en la meditación que a él le correspondía, eh, el pueblo del sur parece ser que aprendió muy bien del pecado del pueblo del norte. En lugar de entender y arrepentirse, parece ser que ellos se esforzaron en ser mejores en su pecado. Luego, por las misericordias de Dios, el hijo de Acaz, Ezequías, que estuvimos viendo capítulos atrás, el Señor permite que el pueblo de Dios tenga un espacio para reconsiderar, y Ezequías es un rey que constantemente, como veíamos hace 8 días, consulta al Señor, aunque tristemente también comete muchos errores graves. No obstante, vemos que el pueblo de Dios se sigue desviando, y vemos que sigue siendo evidente la declive del pueblo del sur. Esta mañana, nuestro capítulo 21 que hemos leído, básicamente nos muestra el reinado de dos hombres, Manasés y Amós. Y como podemos ver, el declive sigue creciendo del reino del sur, es decir, no aprendieron de su hermana Israel, como dicen los profetas. Del versículo 1 al versículo 18 nos describe el reinado de Manasés, y del versículo 19 al versículo 26 nos describe el reinado de Amón, que es el hijo de Manasés y que reina cuando su padre ya no está. ¿Y qué nos dice nuestro capítulo que hemos leído esta mañana al respecto de estos reyes? Bueno, nuevamente vemos una característica muy peculiar. Ambos hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Esto es algo que caracteriza a estos dos reyes. Manasés es un rey que comienza a reinar muy joven. Si ustedes regresan a sus Biblias, en el versículo 1 nos dice que él tenía 12 años cuando empezó a reinar. Pero también nos dice que Manasés tuvo un gran periodo de reinado sobre el reino del sur. Nos dice que reinó 55 años. Pero si ustedes se percatan, en el libro de los Reyes nos dice que una de las peculiaridades de Manasés, o lo que más caracteriza a Manasés, es que él hace lo malo ante los ojos del Señor. Incluso nos dice que mucho más que sus antecesores. Y me voy a adelantar un poco a la meditación, hermanos, pero de no ser por el libro de Crónicas, que nos relata un poco más al respecto de la vida de este rey, si la historia quedara conforme a lo que sabemos por el capítulo 21 del libro de Reyes, pudiéramos decir que incluso superó en maldad a su abuelo del que aprendió bastante. Ustedes recordarán quién es el abuelo de Manasés, Acaz.
al que ciertamente se le considera como el Acab del reino del sur. Pero el libro de Crónicas nos deja ver que no es así, y en un momento más iré a esa parte. Nos dice en nuestro capítulo que él hizo mucho mal, hizo muchas idolatrías. De hecho, por lo que vemos en nuestro capítulo, él regresa al pecado de su abuelo y también ofrece a su hijo en sacrificio a los ídolos. Pero no solamente eso, nos dice que él derramó mucha sangre inocente en sus tiempos como rey. Así que nos percatamos del alejamiento del Señor para con el pueblo del sur y de cómo este rey, su corazón se endurece hasta que finalmente es confrontado. Nos dice en el versículo 10 que el Señor le habló por medio de los profetas, le mandó profetas en su misericordia y le habló del juicio que vendría sobre su casa por todas las abominaciones que él había hecho en Judá, que iban a venir y los iban a llevar cautivos y se iban a cumplir las maldiciones que había dado Dios por medio de Moisés en el libro de Deuteronomio. El Señor le profetiza por medio de sus profetas juicio por su pecado. Y finalmente, nuestra historia de Manasés nos dice que él duerme en el versículo 18, haciendo una referencia a que él murió y que él fue sepultado en el huerto de su casa, no fue sepultado en el lugar de los reyes. Y al morir él, su hijo Amón toma el trono y él lo hace de una manera diferente. Él no es tan joven, 10 años más grande que su padre, pero desafortunadamente también vemos a este hombre haciendo mucho mal. Su reinado fue muy corto, él tan solo reinó 2 años en Judá. Y es muy trágico, puesto que nos dicen que son sus siervos los que vienen y lo matan y lo quitan del reino. Y a la muerte de Amón, nuestro último versículo nos dice que su hijo Josías, uno de los reformadores también de la adoración verdadera en los tiempos de los reyes, es quien empezará a gobernar. Pero ¿cuál es la característica de Amón? Pues también nos dice que hizo lo malo como lo hizo su padre. Solo que a diferencia de su padre, Amón no se arrepiente. Y nuestra perspectiva del capítulo 21 del libro de la segunda parte del libro de los Reyes es muy negativa, es muy oscura. Pareciera ser que nos describe una situación muy desoladora al respecto del pueblo de Dios. Y hermanos, esto tiene toda intención. Hoy quiero recordarles un poco al respecto de cuál es el orden de estos libros de Reyes y Crónicas. En nuestras Biblias, el orden que tiene el libro de Reyes y Crónicas, que están divididos en dos, básicamente está en la sección de los libros históricos y uno está después del otro. Pero eso nos hace perder un poquito el sentido de estos libros. Es muy probable que el libro de Reyes fue escrito en el periodo del exilio, cuando el pueblo de Dios finalmente fue exiliado por completo. Es decir, un par de reyes más adelante de lo que hoy estamos viendo. Cuando Babilonia llega y toma a Judá y la llevan cautiva, y después de algún tiempo, es muy probable que después de algunos años, el libro de los reyes es escrito. No obstante, el libro de Crónicas no es escrito en el mismo periodo ni con el mismo propósito. El libro de Crónicas es escrito después del exilio. Ustedes recordarán por las predicaciones de Zacarías que entendemos un poco qué está pasando cuando el Señor permite que por medio de este tercer imperio su pueblo regrese por mano de Ciro y después por mano de Darío y sea reconstruida la ciudad de Jerusalén y el templo. Pues parece ser que algunas décadas después de que el pueblo regresa del exilio, es escrito Crónicas. Y
Los dos libros, aunque relatan muchos hechos muy similares, y como decía un hermano, a veces parece que estamos leyendo lo mismo, tienen diferentes perspectivas y diferentes propósitos. Reyes nos escribe desde el exilio para hacer ver que Israel, el pueblo de Dios, como un todo, el norte y el sur, fueron llevados cautivos por causa de su rompimiento del pacto. Es decir, Dios es fiel a su palabra, pero nosotros estamos sufriendo lo que estamos sufriendo por causa de nuestro pecado. Mientras que Crónicas tiene un propósito diferente. El pueblo de Dios ya ha regresado del exilio, han experimentado la paciencia y la misericordia de Dios, y el autor o los autores de Crónicas lo que están pretendiendo hacerle ver al pueblo de Dios es paciente y misericordioso. Y pese a que nosotros hemos roto el pacto, el Señor ha concedido misericordia y por eso hemos regresado. Ahora, con estas dos cosas en mente, ustedes se darán cuenta por qué el autor de Reyes está pintando esta escena acerca de Manasés que el autor de Crónicas está pintando de manera diferente. El autor o los autores de Crónicas relatan también esta porción, pero añaden algo. No obstante, el autor de Reyes no lo hace, porque tiene una intención para un pueblo que ha sido llevado cautivo por causa de sus pecados y que seguramente en su corazón hay queja contra Dios de por qué nosotros, descendientes de Abraham, poseedores de la promesa, estamos sufriendo tales cosas. Y el autor de Reyes, con toda intencionalidad, hace ver que el hombre no es ninguna víctima, hermanos. Y eso es lo que quiero esta mañana plasmar en nuestros corazones para la meditación, hermanos. Esperando que el Señor prepare nuestros corazones para lo que hoy vamos a ver en los bautizos que vamos a llevar a cabo como iglesia y lo que quiero compartir en la predicación, hermanos. Porque la historia de Manasés, en la manera en la que es contada con toda intencionalidad para hacernos ver las consecuencias del pecado de un pueblo que se ha rebelado contra Dios. Tiene toda la intención de decirle a este pueblo que está en el exilio, está sufriendo las consecuencias que Moisés dijo que sufriríamos si nosotros no guardábamos el pacto. La intención de pintar este escenario muy negro es hacerle ver a los lectores, esto es lo que pasa cuando nosotros deshonramos a un Dios santísimo que condescendió para con nosotros, no por causa de nosotros, sino por su misericordia. Ahora, ¿por qué podemos saber todo esto, hermanos? No es mi intención exagerarlo, pero quiero que vayamos a otro libro en el Antiguo Testamento. Vayamos a Daniel, capítulo 9, a un autor que también escribe en los tiempos del exilio, poco tiempo antes de que el pueblo sea regresado al exilio. Y mi intención de que podamos leer a Daniel es que nosotros podamos tener en nuestros corazones un balance muy adecuado, un balance completamente bíblico, hermanos, y no desordenado, de nuestro santísimo Dios, su perfecta justicia y su misericordia inagotable. Por favor, nunca pierdan este balance que la Biblia da, porque entonces vamos a hacer de nuestro Dios un ídolo. Vamos a inventar algo que Él no es. Y nuestro Dios se revela en ambos sentidos como santo, es decir, no hay nada como Él. Él es totalmente justo, Él es perfectamente justo, pero también Él es paciente y misericordioso. De hecho, es muy difícil en nuestros corazones poder llegar a entender estas perfecciones de nuestro Dios y cómo funcionan de manera tan perfecta que ni una choca con la otra. Es muy difícil para nosotros, pero no somos llamados a entenderlas. Somos llamados a glorificarle por ellas, hermanos. Y espero que mientras diga esto, ustedes puedan ver que hay
un pico del iceberg en donde estos atributos perfectos son cumplidos y nuestra mente no puede cavilarlo y solamente puede llevarnos en adoración a postrarnos ante Él, porque nunca se contradicen. No hay tal como un Dios severo del Antiguo Testamento y un Dios paciente del Nuevo Testamento. No hay tal cosa como un Dios que es justo en el Antiguo Testamento y un Dios que es misericordia en el Nuevo Testamento. Hay un Dios santísimo. Y Él escribió su palabra y se revela como tal en su palabra y en su creación, hermanos. Pero hay verdades que nosotros debemos de atesorar para que nuestros corazones puedan adorar a este Dios como a Él le complace. Y ahí en el capítulo de Daniel que les mandé, ténganme paciencia para ir mientras explicaba, no fui. Daniel capítulo 9, versículo 7. Esta es la oración de Daniel, hermanos. Daniel entiende estas verdades que el libro de Reyes está tratando de transmitir al pueblo. Daniel entiende lo que los profetas profetizaron de la paciencia, de la justicia y de la misericordia de Dios. Y entonces el capítulo 9 nos deja ver que Daniel se humilla delante de Dios. Y él empieza a confesar el pecado de su pueblo. Y él empieza a reconocer la santidad de Dios. Y es impresionante, hermanos, cómo él nunca le atribuye mal a Dios. Cómo él nunca le atribuye severidad a nuestro Dios. Cómo él no tiene este pensamiento dividido que ha creado el evangelicalismo contemporáneo, en donde hay un Dios con dos caras. No lo hay, hermanos. No lo hay. Vean las palabras de Daniel que dice desde el versículo 7, y si ustedes quieren leer en casa toda la oración, van a entenderme a qué me refiero. Dice desde el versículo 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra es la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, y aunque contra él nos hemos rebelado y no hemos obedecido a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Hermanos, lo que está diciendo Daniel en su oración de confesión es, Señor, tú no has sido severo con nosotros. Nosotros tenemos lo que justamente merecemos. Tuya es la justicia, nuestra es la confusión, nuestro es el pecado, nuestra es la rebelión. Nosotros sufrimos este cautiverio por causa de nuestro pecado. Esta es nuestra condición, pero tuya es la justicia y el hacer misericordia. Hermanos, ustedes saben la respuesta a esta oración. Viene Daniel y es consolado. Y dice, tu oración ha sido escuchada desde el momento en el que dispusiste tu corazón. Hermanos, este es nuestro Dios al que adoramos. Y esta es la realidad de un Dios santísimo, que es perfectamente justo, pero también es misericordia. Hermanos, este texto nos debe de llevar a pensar que nunca, nunca, nunca debemos de abusar de la gracia. Nunca debemos de considerar la gracia para vivir de manera disoluta. Nunca debemos de considerar la gracia para ir en pos de nuestras concupiscencias y justificar diciendo que por la gracia yo puedo seguir pecando.
Porque dice el apóstol Pablo, que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Pero hermanos, la dificultad para entender estos conceptos en nuestra mente no debe de robar en nuestro corazón la capacidad que Él nos ha dado para adorarle. Porque cuando Moisés le dijo, Señor, permíteme siquiera ver tu espalda, el Señor paseando dejó ver su carácter. Y es en esa revelación en donde Moisés puede entender que el Señor es perfectamente justo y es lento para la ira y grande en misericordia. Él está dejando ver ese carácter perfecto que no tiene dualidad. Y hermanos, a la luz de toda la escritura, ese carácter santísimo es revelado. Hay consecuencias por el pecado. La paga del pecado es muerte. Dios aborrece el pecado. Dios es justo. Dios está irado con los que pecan todos los días. Pero al mismo tiempo, hermanos, el Señor concede misericordia a todo aquel que le busca. Concede misericordia a todo aquel que se humilla. Y hermanos, para poder llevar esto en una plenitud, no de mis palabras, sino de la palabra de Dios, quiero que vayan a Lucas capítulo 7. Esta imagen en Lucas 7, déjenme confirmar porque luego pongo un libro que no es. Sí, esta imagen en Lucas capítulo 7, verso 36 al 50, ustedes la van a recordar. Nuestro Señor Jesucristo entra a casa de un fariseo. ¿Y qué observamos? Una imagen donde nuestro Señor entra y una mujer con toda humildad se sienta a sus pies. Pero tenemos la mente farisea que hace esta dualidad en sus mentes. Solamente Dios es justo, solamente Dios castiga, solamente Él aborrece el pecado, Él no hace misericordia. Y hermanos, vemos esta escena donde nuestro Señor Jesucristo permite esta adoración, en donde esta mujer vierte este perfume de alabastro y muestra una adoración costosa a su Señor. Y entonces este hombre se acerca a él y trata de interrumpir este Simón con su elocuencia religiosa que no sirve para nada. Haciendo pensar, este hombre no sabe quién es esa mujer. Y hermanos, este es el pináculo de la santidad de Dios revelada a hombres como ustedes y como yo, que cuando nos hablan de su santidad y su perfecta obediencia y su perfecta justicia y su misericordia inagotable y de su gracia abundante, nuestra mente hace cortocircuito y no podemos dar ejemplos con claridad hasta que no vamos a su palabra y vemos estos atributos hechos hombre en la persona de Cristo Jesús, revelando su gloria y mostrando de manera preciosa, diciendo que no sabes que al que mucho se le perdona, mucho ama. Hermanos, esta es la santidad de nuestro Cristo, de nuestro trino Dios, que aborrece el pecado y que por eso ningún hombre en esta tierra debe de tomarlo con ligereza, pero también esto es el gozo de todo creyente, que aquel que se humilla a Él es grande en misericordia para perdonar. Estas cosas solo pasan en una sola persona, en nuestro glorioso Dios, no en un ídolo, no en un invento humano. No tenemos ejemplos humanos para mostrar esta perfección hasta que nuestro Señor Jesucristo viene y muere por nosotros en la cruz, donde el castigo del pecado es llevado y donde Él sufre por nosotros. Su justicia nunca fue quitada y su misericordia fue revelada. Así que por eso esta mañana le adoramos, hermanos. Porque nuestro Dios no ha cambiado. No hay un Dios severo y un Dios paciente. Hay un Dios que es santísimo y que aborrece el pecado y que es grande en misericordia para todo aquel que se humilla. Así que sigamos adorándole, hermanos. Perdón, la costumbre. Hermanos, ahora sí, vamos a prepararnos para los bautizos.